Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Hoy comenzamos, como yo ya lo anuncié, con predicación expositiva. Ya hacía un tiempo largo, la última fue la segunda carta a los tesalonicenses, la predicación expositiva, y estuvimos varios meses con esa carta haciendo algunos paréntesis en algunos momentos que creíamos que era oportuno y el Señor nos dirigía. Pero hacía un tiempo que yo venía pidiéndole a Dios, venía orando al Señor, cuál debía de ser ese próximo libro, el cual conseguiría ese mismo estilo, esa misma forma de predicación expositiva. ¿Qué es predicar expositivamente? Es exponer el texto y dejar que el texto sea el que hable, ¿verdad? Eso es predicación expositiva, es exponer el texto y que el texto sea el que hable. Hay quienes entienden mucho más que yo de esto, son eruditos en esto, dicen que es la manera más segura de predicar expositivamente, porque es en la cual nos guardamos de tener o nos guardamos en mayor parte de tener errores, ¿no es así? Pero venía orando de qué era o cuál era, porque uno no puede elegir, ¿verdad? Y decir, bueno, es esta, ¿no? Tiene que haber una razón por la cual comenzamos una predicación expositiva, y me venía sonando ya la primera carta a los Corintios para continuar luego con la segunda. Y dije, bueno, de repente esto es solamente mi corazón y mi pensamiento, porque me gusta esta carta o de repente tocó en algunos momentos de mi vida. Y continué orando al Señor y bueno, volvió de nuevo. Primera carta a los Corintios, predicación expositiva. Y hoy comenzamos con la predicación expositiva de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, y va a ser del versículo 1 al versículo 3. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Sí, qué bueno, qué bueno. Yo estaba con miedo, ¿sabes? Qué bueno. Entonces, miren algo. Yo creo que esta luz está baja, ¿eh? ¿No? ¿La de aquí no está? ¿Está bien? ¿Son mis ojos? Hermano. O vamos a tener que agregar luz o vamos a tener que poner el lente al pastor, una de dos, ¿no? Los veo borrosos. Escucho borroso, dijeran, ¿no? Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 1. Gracias a Dios, por ahora escucho. No, aunque a Cristian y ahí le hago subir el volumen. Cristian, ¿será que yo también estoy quedando sordo también? ¿No? Oh, ok. Porque digo, subí. Y me dice Cristian, ya no se puede subir más. Le digo, pero... Eso sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es parte de la vida, hermanos. Si a ustedes les aturde, ahí ustedes me dejan saber. Pónganse de pie. El que no puede ponerse de pie, no hay problema. Pero vamos a ponernos de pie. Vamos a abrir la primera carta a los Corintios, que Dios nos habla en esta mañana. El título del primer mensaje de esta predicación expositiva es el siguiente: definidos por el llamado. Definidos por el llamado. Y comienza así. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, gracias por esta tu palabra, viva, eficaz, sin necesidad de agregarle ni quitarle, para que cumpla el propósito por el cual tú la envías.
Que esta mañana seas tú, Señor, obrando en el corazón, la mente, comenzando por la vida de este tu siervo, removiendo todo lo que estorba, quitando todo, Señor, lo que no sirve, para que mi corazón continúe siendo moldeado por ti. Y así también te lo pido que sea de esta forma con todo aquel que vino hoy con un corazón dispuesto y diciendo, Señor, yo quiero que me hables, yo quiero que tú me instruyas. Yo no me voy a ir simplemente a la iglesia para pasar una hora o dos ahí. Yo voy a ir, Señor, para escuchar tu voz, para que me transformes y salir de ahí distinto a de lo que lo entré. Si ese es tu deseo, dile, Señor, hazlo en mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Definidos por el llamado, definidos por el llamado. Y esto nos va justamente a confrontar con algo. ¿Qué es lo que te define a ti como persona y qué es lo que define tu vida? ¿Qué es lo que te define a ti como persona, lo que eres y qué es lo que define, por lo tanto, tu vida? Y yo quiero comenzar justamente para poder comprender un poco esta carta y su motivo, su razón, el contexto o el entorno en el cual estos hermanos estaban en esta ciudad de Corinto. Porque cada ciudad, como ustedes saben, tiene un entorno diferente, ¿no es cierto? Uno a veces se muda a otra ciudad porque dice, no, yo me voy a mudar a otra ciudad porque ahí es más segura, ¿no es verdad? ¿Sí o no? O en esa ciudad hay más trabajo, no sé, puede ser cualquier motivo. Entonces tú te mudas a determinados lugares, ¿por qué? Porque los entornos son distintos y esos entornos en cierta manera marcan la forma en la cual vivimos. Por eso en Corinto tenía grandes beneficios. Corinto, por su localización geográfica, era una ciudad, más allá de ser estratégica, era una ciudad también que económicamente era próspera. O sea, los hermanos de Corinto no tenían problemas de dinero. Eran como nosotros. Amén. Eran hermanos como nosotros. No podemos mitificar o pero no solamente era próspera económicamente, espiada. ¿Por qué? Esto todo lo vamos a ver después. Porque la iglesia, estos hermanos de Corinto, Dios lo había dotado con abundancia de dones, dones espirituales. O sea que como iglesia tenían aquellas cosas que tal vez yo consideraría en mi humanidad, ¿sabes qué? Eso es lo que yo necesito para estar bien y para que la iglesia sea una iglesia espiritualmente saludable y crezca y continúe avanzando. ¿Qué tenían? Tenían una buena economía y tenían dones espirituales. Sin embargo, ¿sabe lo que sucede? Contrario a lo que yo o tú también puedes pensar, esta iglesia, estos beneficios que tenían, no eran de ninguna forma lo que hacía que fuese una buena iglesia, ni que tuviesen una vida espiritual saludable. Porque cuando nosotros miramos a ello, y más adelante vamos a ver que justamente el apóstol Pablo le dice en el versículo 5, en todas las cosas ustedes fueron enriquecidos en Cristo, nada os falta en ningún don espiritual. Tenían conocimiento, tenían dones, tenían una buena economía, vivían en una ciudad de oportunidades, como cuando viajamos acá a América, porque es el país de las oportunidades. Y es verdad, es cierto. Y esto es importante. Y es necesario. Pero no es lo único que necesitamos para garantizar una buena vida y una vida espiritual que le agrade a Dios. Porque en Corinto, ¿sabe lo que había? A pesar de estos beneficios que tenían, era una iglesia que había inmoralidad, una gran inmoralidad sexual. Había conflicto entre hermanos, se peleaban entre ellos. Había desorden en la cena del Señor. Todo esto lo vamos a ver después. Había competencia entre ellos, incluso había competencia en torno a los dones espirituales. Y Dios a través de Pablo va a corregir todas estas cosas, porque gracias a Dios, en donde hay algo que esté yendo en una dirección que no agrada al Señor y por lo tanto no nos va a bendecir,
no nos va a edificar, gracias a Dios que hay oportunidad para corregirla. Gracias a Dios por eso. Y es lo que el apóstol Pablo va a hacer. Ahora la pregunta es la siguiente. Para corregir todas estas cosas que, como vamos a ver después, son muy graves, hermanos. Nosotros nos escandalizaríamos si eso sucediese en nuestra iglesia. Nos escandalizaríamos enormemente. Y para corregir estas cosas, por lo menos lo que me pregunto yo es, ¿por dónde uno comienza? Les lanzo todo, les apunto todo lo que están haciendo mal, ¿o por dónde comienzo? Y el apóstol Pablo, en esa sabiduría dada por Dios, comienza por un lugar que yo creo que todos nosotros debemos comenzar cuando hay áreas en nuestra vida que necesitamos corregir. Comienza por Dios. Comienza por el Señor. Porque también nosotros, como estos hermanos de Corintio, podemos perder o tener riesgo de perder aquello que Dios ya nos concedió. Yo con esto no estoy hablando de la salvación, por supuesto. Pero sí perdemos muchas cosas que el Señor o ya nos había concedido o nos iría a conceder por causa de que no estamos viviendo el caminar cristiano como deberíamos. Y esos motivos los cuales nos llevan a veces a perder el rumbo pueden ser diversos. Tal vez no es la misma causa de los hermanos de Corinto, no es la prosperidad económica ni la abundancia de dones, pero hay quienes por la abundancia empiezan a desviarse y a enfriarse con el Señor. Empiezan a tener abundancia de ofrecimientos, abundancia de trabajo también, hermano, como en estos tiempos. Yo creo que si hay algo que nos ha sorprendido a varios, que ha venido abundancia de trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? La construcción, hermano, ha venido movida, ¿eh? A muchas oraciones están siendo contestadas, creo. La abundancia mismo puede desviar nuestro corazón del Señor. La apatía espiritual. ¿Qué es la apatía espiritual? Es cuando uno viene a congregarse con los hermanos como por rutina, porque lo tiene que hacer, pero no hay un involucramiento en el corazón. Por eso le cuesta entrar en el ambiente de adoración. Por eso está esperando que la alabanza a veces termine o que la predicación termine rápido para poder ya pelarse. Apatía espiritual. Cumple porque sabe que tiene que cumplir, pero su corazón está lejos. Por una herida puede suceder esto. Por una herida, ya sea con un familiar o por una herida o un conflicto que no sabe cómo resolver con un hermano. Porque yo quiero decirte algo, ¿sabes qué? Tu hermano es precioso, es bonito, es la más bella persona que puede existir, pero ser humano, pecador, pecadora. Va a llegar un momento que si sos tan amigo de él y tan amiga y lo querés y en Cristo y lo amás tanto en Cristo, vas a tener un roce, vas a tener un conflicto. Y si eso no es así es porque todavía no has llegado a una profundidad de amistad como debe de ser. Porque es necesario que haya ese tipo de roces. Justamente nos dice la palabra en Proverbios que el hierro con hierro se pule. A veces Dios pone un hermano con un temperamento distinto al tuyo para pulirnos mutuamente. Y hay hermanos que tienen un conflicto con otro hermano y al no saber cómo resolverse, ¿qué hace? Me busco otra iglesia. Y después tiene otro conflicto con otro por allá y se busca otra y así anda. Y eso es como si fuera poco, lo enfría espiritualmente. El éxito también es una manera en la cual muchas veces podemos nosotros perder nuestro rumbo en el Señor. Y antes justamente de confrontar la conducta de los hermanos de Corintios, Dios les recuerda algo mediante el apóstol Pablo. ¿Sabes qué le recuerda? En primer lugar, su identidad. Porque comenzamos al perder el rumbo en nuestras vidas cuando nos empezamos a olvidar de quiénes somos.
Yo no sé si tú te has encontrado con personas que tú dices, yo nunca pensé que esa persona pudiese llegar a hacer eso que está haciendo hoy. Tristemente ocurre con muchos que vienen de nuestro país, que eran de una manera allá y terminan haciendo cosas aquí que uno dice, no, yo no conozco a esa persona, no es la que... ¿Qué es lo que sucede? Se olvidan de su identidad a cambio de conseguir otra cosa, a cambio de conseguir algo que creen que eso les va a dar alegría, realización, satisfacción, que le va a mostrarles de su país que consiguió ser alguien en América. Cuando perdemos nuestra identidad, hermano, empezamos a perder el rumbo, el camino y a perdernos también nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo les recuerda a ellos, ustedes deben de saber quiénes son. Y tú debes saber responder esa pregunta. ¿Quién tú eres? Porque cuando tú no sabes quién tú eres, tú no sabes también cómo vivir. Tu identidad debe estar segura porque en tu identidad es como se define cómo tú vives. Él les pregunta, o mejor dicho, les recuerda, para saber su identidad o para afirmar su identidad, en primer lugar, les recuerda quién es Dios. Por eso, el comienzo de esta carta, en el primer versículo, en la apertura de esta carta del apóstol Pablo, mira lo que él dice. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En primer lugar, Pablo se presenta a estos hermanos, y no era porque no lo conocían. Él se presenta a ellos, pero no dice simplemente Pablo apóstol. Dice Pablo llamado a ser apóstol. Y le agrega algo, por la voluntad de Dios. Él no dice, bueno, Pablo quien decidió seguir a Cristo. Pablo quien decidió ser apóstol. Pablo quien quiso ser maestro. No, Pablo apóstol llamado por la voluntad de Dios. Dios lo llamó a ser. Y esto establece un principio que es fundamental y presta atención a esto. Porque hoy hay una batalla con la búsqueda de la identidad que es impresionante, hermanos. ¿Tú sabes por qué hoy se compra cualquier ideología que ande en el aire por ahí? ¿Tú sabes por qué se compra? Porque como seres humanos nosotros tenemos la necesidad de encontrar nuestra identidad, quiénes somos. Pero no encontramos nuestra verdadera identidad en nosotros mismos. Nuestra verdadera identidad no comienza con aquello que nosotros definimos acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos creamos nosotros a nosotros mismos, sino que comienza con Dios. Cuando vamos al Génesis, al principio, en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio, dice, creó ¿quién? Dios. Y en el versículo 26 dice, cuando está creando al ser humano, dice, bueno, ahora va a crear al ser humano y dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, yo debo de entender algo y esto tengo que tenerlo seguro. No fui yo que me di existencia a mí mismo. ¿Me explico? Yo quiero preguntarle a los que están aquí, ¿tú decidiste nacer? ¿Tú te diste existencia? Dijiste, no, tal día, tal hora, así tan bonito como soy, de esa forma quiero nacer, ¿no? ¿Verdad? Caíste como caíste. El día, la hora, vos no decidiste nada. No tuviste libertad de elección. O sea que la libertad completa de elegir es una farsa. Nos cogemos. Nacemos, así como estamos, en el lugar que caemos, en la familia que nos toca. Ahí nacemos. ¿Sí? Entonces, yo no me doy existencia a mí mismo y tú tampoco. Tú naciste como eres
en el lugar donde naciste y en la familia en la cual tú naciste. Y yo tampoco determiné el propósito en mi vida, sino que Dios, quien es creador, y yo soy su criatura, es también el que da el propósito al ser humano. Por eso estas preguntas existenciales se llaman. Las preguntas existenciales son: ¿de dónde venimos? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasa después de la muerte? Estas preguntas existenciales fácilmente el Señor ya las responde. Él es nuestro creador y Él también nos da, juntamente como creación de Él, un propósito. Y el propósito, tú tienes que sacarte esto de tu mente, hermano, no se encuentra dentro de ti. Tú no descubres en ti mismo quién tú eres. Lo primero que debes de hacer para descubrir quién tú verdaderamente eres, tu identidad, es mirar a Dios. Mirar a Él. Porque todo lo creado, presta atención, todo lo creado tiene un creador. Este es un ejemplo muy común. Es muy común, tal vez tú ya lo has escuchado, pero a veces lo común es aquello que más nosotros nos hace pensar. Si tú me preguntas a mí, por ejemplo, mire, pastor, qué bonito que está ese póster ahí que dice Cordero y tiene ahí un corderito, perdón. Y tiene ahí un corderito y dice Cordero de Dios. Dice, pastor, ¿y ese dónde lo consiguieron? Y yo te digo, no, siempre estuvo ahí. Bueno, pero no sabe de dónde vino, quién. No, siempre estuvo ahí, nadie lo hizo. Siempre estuvo ahí. ¿Tú qué me vas a decir? ¿Está loco? ¿Sí o no? Porque alguien tiene que haber hecho eso. Y aunque sea tan simple, tan básico, el ver eso nos muestra que hubo alguien que lo diseñó, ¿sí o no? Ahora, ponte a ver la creación. Ponte a ver tú cómo funciona el cuerpo. Ponte a ver las cosas más. No necesitamos ir al espacio, hermano. No necesitamos ir allá y descubrir qué es lo que hay más allá del universo que no desconocido. ¿Qué es lo que, no necesitas ir muy lejos para darte cuenta que todo lo creado necesita de un creador. Porque si a mí me dicen, no, siempre estuvo ahí, o fue... Otra pregunta que yo quiero hacerte, y no quiero extenderme mucho con esto, si no, no vamos ni siquiera a entrar al punto primero. Bueno, ya estamos en el punto primero, que es la identidad. Miren aquí. Si me dices, no, ¿sabes qué? ¿Y cómo fue que se le ocurrió esa idea al artista? No fue ninguna idea. Él un día estaba tirando colores al aire, y resulta que le salió ese dibujo, tantas veces que la tiró, salió ese dibujo de la nada. ¿Tú qué vas a pensar? ¿Qué vas a pensar? Que está loco, este tipo me está engañando, se piensa que soy un iluso, un ignorante, un iletrado. ¿No es verdad? Pero justamente es lo que postula la hipótesis de que todo lo creado, incluyendo nosotros mismos, es consecuencia del azar, de las casualidades, de montones de diferentes elementos químicos que por accidentes determinados dieron lo que hay hoy. Por eso tú puedes ver hoy, caminas, te gusta la comida. Todo es azar, hermano. No. Pavadas. Hay un creador. La creación apunta a un creador. Es más, la Biblia nos dice que los cielos cuentan, testifican, predican de la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay un creador y mi identidad la encuentro en Él. Si yo no conozco a mi creador, a mi Señor y a mi Dios en primer lugar, difícilmente voy a poder saber quién soy. Por eso muchos hoy buscan su identidad en ideologías, aunque sean erradas, mentiras, lo lleven a la destrucción, encuentran ahí y dicen, es verdad, eso es lo que yo soy. Por eso hay personas que hoy seres humanos y se creen que son perros, terians. Yo sé que nos reímos, pero es verdad. Ay, por fin encontré que soy yo. Yo estoy ser un ser humano, pero estoy encerrado en un cuerpo de ser humano, pero en realidad soy un caballo. Y empieza a relinchar.
Pero ese problema se quita fácil cuando decís, sos un caballo, vení, te voy a poner un bozal, te voy a poner unas cuerdas y para que cinches ahí el arado. No, ya se me fue la locura. También. Nos reímos de estas cosas, pero ¿sabes por qué ocurre eso? Es la búsqueda de identidad. Y tú tal vez no llegas a esos extremos, pero hay otros. Pablo llamado, la palabra griega que utiliza aquí es kletos, para llamado, significa llamado, convocado. No es que tú eliges, es que te llaman. Por eso Jesús a nosotros no nos dice, quédense sentados en la iglesia y caerán del cielo los que van a creer en mí, los discípulos. No, vayan y hagan discípulos. Llamen, convoquen de todo lugar, de todas las naciones. El llamado es una convocación. Y este llamado, hermanos, no es de una persona, es un llamado y un convocado de Dios. Y yo tengo que tener eso bien firme en mis pensamientos. Porque cuando tú piensas que el llamado es de una persona, tú no vas a encontrar verdadera quién tú eres. Pero tú tienes que saber el que me ha llamado, el que me ha convocado, así como el apóstol Pablo dice justamente, Pablo, apóstol, según la voluntad, llamado a ser apóstol según la voluntad de Dios, llamado, convocado. A mí me convocaron, a mí me llamaron y ese fue Dios. Yo quiero preguntarte a ti, ¿tú piensas de esa forma? Que si tú estás aquí esta mañana hoy y dices creer en el Dios de la Biblia, que ese para ti dices que es tu Dios, ¿tú piensas de esta manera? ¿Que es Él el que te convocó? ¿Que es Él el que te está llamando? ¿Que es Él el cual te ha dado tu identidad y te dice verdaderamente quién tú eres? ¿O eres tú? ¿O es algo más? Pablo no escogió por sí mismo convertirse en apóstol. Él no lo escogió. A él lo llamaron. Tú no escogiste por ti mismo hacerte cristiano. A ti te llamaron. Porque por sí mismo, hermano, solamente por sí mismo, nadie se hace cristiano. Nadie. Es por la pura gracia y misericordia de Dios que podemos ser alcanzados y convocados por Él. Aquí se va formando la identidad, hermano. Nos vamos poniendo en el lugar nosotros que verdaderamente debemos de estar. Porque a veces tenemos a Diosito como algo que hay que recurro cuando estoy en apuros. Diosito como algo que uso cuando tengo que hablar de algo moral, que es bueno. No Diosito ni nada. Dios, nuestro creador. Soberano y todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra y también creador nuestro. Él podría fácilmente haberse jactado de todos los títulos que tenía y en la carta a los Filipenses uno se da cuenta de quién era Pablo antes de Cristo. Y él justamente en Filipenses capítulo 3, él dice hebreo de hebreos, ¿se recuerdan? En cuanto a la ley fariseo, instruido a los pies de un gran maestro Gamaliel. Sin embargo, él tenía esta identidad construida con Cristo, sin Cristo, pero él dice, ¿saben qué? Yo ahora todo eso que me definía, hebreos de hebreos, el instruido a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, todo eso que me daba renombre antes y me daba autoridad para ir delante de los reyes y pedir cartas para perseguir a los cristianos. ¿Saben qué? Todo eso que me definía como quien yo era, lo tengo por basura por causa de ganar a Cristo. Por eso pregunta, en el momento que es alcanzado en el desierto, camino a Damasco, y cae al suelo, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Comienza por el principio, porque conociendo quién es Dios, puedo conocer quién soy yo. Verdaderamente. Llamado, dice, a ser apóstol. Esta palabra apóstol
tiene la idea de alguien que ha sido enviado y comisionado a una misión. Enviado y comisionado a una misión. Y en este caso él se refiere a un llamamiento particular que él ha recibido de parte de Cristo, el oficio apostólico. Y claro, nosotros no tenemos el llamado en el mismo nivel apostólico de Pablo, pero este principio permanece. Dios no solamente llama, Dios también da propósito. Él sabía quién lo había llamado y cómo había sido, por la voluntad de Dios, no voluntad propia. Pero lo llamó con un propósito. Y esto es algo que debemos de recordar. Cuando Dios te convoca, cuando Dios te llama, no es para pasar el tiempo. Ni siquiera es para que tu vida mejore. Aunque mejora, inevitablemente. Es para darte un propósito. Es para convocarte a una misión. O sea que si tú no sabías y conocías cuál era el propósito en tu vida, bueno, Dios tiene uno para ti. Y lo encuentras en Él y nada más que en Él. En donde, por supuesto, talentos, habilidades, dones, quién tú eres como en la esencia de tu persona, de tu carácter, de tu temperamento. Claro, todo eso en las manos del Señor coopera para cumplir este propósito. Pero el propósito no lo creamos nosotros, el propósito ya lo dio Dios. Ya está. Llamado, dice él, a ser apóstol. He sido enviado, estoy siendo enviado y me han comisionado una misión. Y este llamado y esta convocación a cumplir esta misión no fue por voluntad mía, sino por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Pregúntate esto para saber tu identidad cómo está hoy. Hazte estas preguntas. ¿Qué está definiendo hoy quién eres? ¿Qué define hoy quién tú eres? Si a ti pregunta quién tú eres, ¿qué es lo que te define? ¿Tu profesión? Tal vez tú eres, no sé, constructor. Tenemos fotógrafo, Martín. Tenemos aquí mecánicos. No voy a mencionar uno por uno, pero tenemos diferentes cosas aquí, ¿no es verdad? ¿Es tu profesión lo que te define? ¿Quién define quién tú eres? ¿Tu dinero? ¿Tus haberes económicos definen quién tú verdaderamente es? ¿Tu pasado? Hay quienes viven en el presente como si estuviesen viviendo en su pasado, o sea, eso los define. ¿Qué es lo que define quién tú eres? ¿La opinión de alguien? ¿Lo que opinan de ti? ¿Lo que piensan de ti? ¿Eso es lo que te define quién tú eres? ¿O tu ministerio? La función que tú cumples en la iglesia. ¿Eso define quién tú verdaderamente eres? ¿O quién soy yo? ¿Mi ministerio? ¿Mi llamado? Todas estas cosas describen aspectos de nuestra vida, pero ninguna puede realmente definir nuestra identidad. Cuando Dios deja de ser la referencia de nuestra identidad, siempre vamos a encontrar algo que ocupe su lugar y entregarnos completamente a eso. Por eso debo estar seguro. Mi identidad está en Dios. ¿Tú quieres que verdaderamente tu vida se construya, se edifique en bendición en cada área de tu vida? ¿Sí? Bueno, tu identidad no la encuentras dentro de ti, no la encuentras tampoco en lo que alguien dice ni lo que tú eres, en lo que ejerces. Tu identidad la encuentra en Dios. Apuntando, como justamente el apóstol Pablo lo hace, a Cristo. Él le dice a los hermanos, mira lo que dice, avancemos un poco más en este pasaje. Dice,
a pesar de estos corintios tener todos estos problemas, mira lo que dice, a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Es como que le dijera, a la iglesia de Dios que está ahí en Elizabeth, a los hermanos de Somos Uno. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Dice, ¿a quiénes? A los santificados en Cristo Jesús, que tienen un llamado. Llamados a ser santos. Dile al que está al lado, tú fuiste llamado a ser santo. Yo sé que no le ves todavía la aureola arriba, no la necesita, pero es un llamado que el Señor le ha hecho. Lo llama a los hermanos de Corintio, mira cómo lo llama la iglesia de Dios. Ahora yo quiero, miren esto, si tuviéramos por acá cerca una iglesia como la de Corinto, con inmoralidad sexual, una de esas cosas era que el hijo de uno de los de ahí de la iglesia, el hijo de uno de la iglesia, se estaba acostando con la esposa del padre. Bueno, supongamos, ¿verdad? Tenían inmoralidad sexual, tenían desórdenes en la cena del Señor. La cena del Señor era algo que llevaba muchas veces a excesos. Había conflictos entre los hermanos, había orgullo. Tenían desorden espiritual cuando ejercían los dones. Yo te quiero preguntar, si tú tuviéramos cerca de una iglesia como esta, como la de Corinto, ¿le llamaríamos la iglesia de Dios? Pero Dios la llama a su iglesia. Dios no le dice a aquellos reprobos, inmorales, no, a la iglesia de Dios. Les recuerda que a pesar de estar en Corinto, le pertenecen al Señor. Porque para corregir algo en la vida de alguien, pero para corregir algo en nuestras vidas, tenemos que recordar de quién somos, hermanos. Que podemos estar en una condición terrible, que podemos estar tal vez en un desorden espiritual, caminando en un camino torcido al camino de Dios, pero debemos de recordar algo, que aunque estemos ahí, somos de Él. Dios no nos suelta, Dios no soltó a los hermanos de Corinto, sino que Dios mismo le llama, esa es mi iglesia. Por eso yo derramé la sangre de mi hijo en la cruz del Calvario, son míos. Y por eso también, como han sido alcanzados por la sangre del Cordero de Dios, también tienen la oportunidad, tienen la opción de poder corregir aquellas cosas que están mal y continuar caminando, avanzando en el llamado que el Señor les ha dado. Esto es esperanzador, porque si esta iglesia caminando de esa manera es llamada la iglesia de Dios, y por lo tanto hay esperanza para corregir su camino. Hay esperanza para tu vida si has sido alcanzado por Cristo. Hay esperanza también para mi vida. Porque Él asegura y afirma que los que son suyos no los suelta de su mano. Porque por más que nosotros queramos caminar en un propósito y una identidad diferente a la que Dios nos ha sido dada, no lo vamos a poder hacer por mucho tiempo. ¿Te recordás el hijo pródigo? ¿Se recuerdan el hijo pródigo? Sí. El hijo pródigo dice, yo me cansé de vivir aquí en la casa de mi padre. Yo quiero vivir mi vida. Yo quiero aprovechar la vida, ser feliz, hacer lo que todos hacen. Total, yo siempre he vivido en esta casa cristiana. Yo siempre he vivido aquí que me enseñan la palabra, que me dicen las cosas que le agradan a Jesús. Yo quiero vivir mi vida. Y se va delante del padre, dice, padre, dame la parte de mi plata que me voy. Dame mi herencia. Quiero irme a disfrutar la vida. Ya me cansé de aquí. Y él se fue, living la vida loca. Fue, se disfrutó, anduvo por aquí y por allá hasta que el dinero le alcanzó. Después se le acabó el dinero y tuvo que empezar a trabajar. Y el trabajo que encontró fue alimentar a los cerdos. Y se ve que ese trabajo no le daba para mucho porque pasaba hambre. Y dice que quería comer de la comida que le daban de comer a los cerdos, pero el amo no lo dejaba. Le dice, no, que coman los cerditos, los chanchitos. Tú no. Muerto de hambre, gediendo a porqueriza.
sin poder comer como esos. Yo creo que miraba a los chanchos comiendo y decía. Y dice que en ese momento cae en cuenta, se recuerda, dice, wow. Se recuerda de dónde él era. ¿Quién es? Tengo padre. Dice, en mi casa, dice, hasta los jornaleros están mucho mejor que yo. Empezó a darse cuenta, yo tengo padre. Yo soy hijo. Regresaré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Y bueno, y si me acepta, qué lindo, pero bueno, si no me acepta, también. Y regresa, como ustedes conocen, y el padre no lo acepta, no, el padre lo recibe, lo abraza, le hace una fiesta. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hace eso? Porque es hijo. Aquel que estaba muerto volvió a vivir. Recuerda su identidad. Porque el enemigo lo que quiere hacerte es creer una identidad que tú no tienes para que vivas conforme a ella. Pero tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, tú tienes un Padre Celestial que cuida de tu vida, que no escatimó en entregar la sangre de su Hijo y su vida para rescatarte y comprarte y darte vida cuando estabas muerto, darte esperanza cuando no tenías ninguna, darte identidad. Tú eres hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. ¿Qué más quieres? ¿Qué más va a hacer Dios por ti? Señor, muéstrame tu amor. Yo eso a veces, muéstrame tu, ¿qué muestra? La cruz, mira la cruz. ¿Qué más amor querés que te demuestre? Muéstrame que me cuida. Él te cuidó cuando vos lo negabas, cuando vos eras su enemigo. Él te amó antes de que tú lo amaras a Él. Corinto solamente describía dónde ellos se encontraban, dónde estaban, pero no definía a quién le pertenecían. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que te define a ti hoy? Yo espero que sea a quien tú perteneces si tú le perteneces a Dios. Él te compró. ¿Sabes cómo? ¿Tú cuando compras un carro, de quién es el carro? Pregunto. Cuando tú compras un carro y lo pagas completo, ¿no? Y lo pagas completo, ¿no? Cuando tú compras un carro, ¿de quién es el carro? Es tu pertenencia. Bueno. Cristo te compró. Él te compró. Y no con un precio ahí. Él no estuvo buscando rebaja, ¿eh? Dice, dame un poquito. No será que puedo un poco menos, porque este mira anda medio no tiene mucho potencial. Esto está medio complicado. No busco rebaja, ¿eh? Así que cuando te pongas a pensar en lo que tú vales, pensá en la sangre del Cordero de Dios. Cuando tu mente te empieza a decir, nadie hace nada por mí, mira la cruz. Sal de ese victimismo, que lo único que hace es hundirte más. Mira la cruz. Ahí está verdaderamente quién tú eres. El enemigo busca robar tu identidad. Y yo he visto esto en varias oportunidades cuando el Señor me ha permitido evangelizar en las calles y me da la oportunidad de hablarle a personas que a veces están viviendo en una situación muy triste, que han llegado prácticamente, se puede decir, a lo más hondo del pozo, condiciones muy dolorosas. Y hay algo que siempre me hace reflexionar mucho y me conmueve en el momento que la persona me lo va a expresar, por más que a veces uno va, bueno, con una mente a veces un poco más como dura, cuando a uno le comparten esto y abren el corazón, como que uno también se
se ablanda, ¿no? Y cuando uno comienza a hablar con estas personas, de su familia, de su mamá, y le empieza a preguntar, ¿tú tienes familia? ¿Tú tienes mamá? ¿Tú tienes tal vez hijos? ¿Tú tienes papá? Gran parte de las veces bajan la cabeza. Se entristecen, se avergüenzan. Porque ¿sabes qué sucede en el profundo de su corazón? Por más que estén viviendo de esa forma y parezca que nada les importa, esa no es la vida para la que fueron criados. Cada vez que nosotros vemos a alguien en la calle, sí es verdad que decimos, en Elizabeth cada vez más indigente, pero ¿sabes qué? Detrás de ellos hay madres, hay padres, hay hermanos, hay hijos, que nunca pensaron que su hijo va a terminar de esa manera. Y ellos saben que no fueron criados para eso. Saben que no deberían estar viviendo así, pero están atrapados. Y esto es lindo porque abre la puerta para el evangelio transformador de Jesucristo. Pero también es algo que siempre debemos tener en cuenta. Porque ninguna de esas personas, hace unos años atrás, imaginó estar en esa condición. Comenzó con algo que pensaba que tenía el control. Yo tengo el control sobre esta marihuana. Yo tengo el control sobre esta X sustancia. Yo controlo, yo sé hasta dónde tengo que ir. Sí, presta atención. Todos comienzan así. ¿O tú crees que ellos cuando comenzaron con algún vicio, alguna cosa, dijeron, ¿sabes qué? Yo sé que voy a terminar en la calle ahí y no voy a valer nada para nadie? No. Comenzaron igual que muchos, diciendo, es lo normal. ¿Qué hace? Yo lo controlo. No me controla a mí. Sí, ese es el engaño de Satanás, hermano. Y te roba tu identidad. Porque estas personas que bajan su cabeza, se entristecen, saben que no deberían estar viviendo de esta forma. Pero gloria a Dios por Jesucristo. Gloria al Señor por Él. Por eso nosotros que estamos aquí, es ese llamado que se hace a los hermanos de Corintios, que dice a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa santificados? Santos, separados, apartados con un propósito para Dios. A los que han sido apartados con un propósito para lo divino. A ellos, consagrar para Dios. Cuando tú encuentras tu identidad verdadera en Dios, sabes quién tú eres, encuentras también propósito. Sabes para qué el Señor te ha convocado. Y es para vivir conforme al llamado que se te ha sido hecho. Ser santificado en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos de vivir? Mira esto, mira esto, mira esto. Tú eres alcanzado por la gracia de Dios, no por tu propia voluntad ni tu propio mérito. Eres alcanzado por gracia de Dios, ¿no es verdad? Al ser alcanzado por la gracia de Dios, tú tienes una identidad. Tú eres ahora hijo e hija de Dios. Tienes una identidad, eso es lo que te define. Tu Dios, el que te llamó, el que te creó, el que te alcanzó. Pero ahora, esta identidad te da una conducta, o sea, te muestra y te da la capacidad de cómo es que debes de vivir. ¿Te diste cuenta del orden? Generalmente nosotros creemos, bueno, debo comenzar a comportarme bien y vivir bien para así tener el favor de Dios y para que así que el Señor se agrade de mí, ahí yo pueda ser su hijo. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Alguien pensó de esa manera alguna vez? No, no es así. Es completamente lo opuesto. Lo contrario.
Somos alcanzados por la gracia de Dios, por favor inmerecido de Él. Nos da una identidad, y en esta identidad es en la cual somos llamados a andar, a vivir, llamados a ser santos. ¿Qué es llamados a ser santos? Bueno, a cada día más, cada año más que pasa de mi caminar con Cristo, disminuir yo. Hay muchas maneras de decirlo, pero una de esas, disminuir yo, Hugo, sus deseos, su conducta sin Cristo, disminuir yo, y que crezca Él. Que cada vez mi vida un poco más se parezca a la de Él. Que mis valores, las cosas que más me importan, cada vez más se parezcan a las que le importan y le da más valor. Eso es llamado a ser santo. El proceso de la santificación. El proceso de la santificación es algo gradual, es algo que se va construyendo por la obra del Espíritu Santo y también por el reconocimiento de quién somos en Él, de quién somos en Cristo, llamados a ser santos. La primera carta de Pedro dice así en el capítulo 1, 15 y 16, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en donde, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Así que el que llamó es santo, por eso tenemos el privilegio de poder caminar y vivir en esa santidad. En cada área de nuestras vidas. El soltero que antes, ¿verdad?, sin estar con Cristo, dedicaba su vida solamente para Él, vivía contrario a Dios, vivía tal vez en fornicación, vivía en relaciones informales, o vivía en una vida que no le agradaba al Señor, va a buscar la santidad, y ese soltero, a diferencia del casado, va a tener más tiempo para dedicarle al Señor. ¿Sí o no? ¿Cuántos solteros hay aquí? No hay ningún soltero aquí. No hay ningún soltero aquí. Se fueron hoy. Hoy son los que están mirando por YouTube. Los solteros están todos mirando por YouTube. El soltero tiene más tiempo que el casado, porque el casado tiene que ocuparse de su cónyuge. Y si tiene hijos, también de sus hijos. Inevitablemente. Cada área de nuestra vida en un proceso de santificación. Nuestras finanzas, hermanos. Tú antes cobrabas tu cheque y lo primero que hacías era darte un gusto. Yo trabajé toda la semana como loco, trabajé, me desgasté, yo me merezco mi buen paquete de 24 en esa nevera. Yo trabajé toda la semana, yo me merezco irme al mall y darme todo el gusto que quiero. Yo trabajé toda la semana, yo me hice este dinero, bien ganado que me lo tengo, nadie me lo regaló. Ah, sí. Lo primero que voy a disfrutar porque para eso trabajo. ¿No es verdad? Ahora en Cristo dice, no, dice, este dinero costó sudor y lágrimas. Este dinero costó, pero por la gracia de Dios Él me dio la salud, Él me dio la energía para trabajar. Este dinero lo primero que voy a hacer, ¿con cuánto voy a honrar a mi Señor? ¿Cuánto voy a darle? ¿Con cuánto voy a honrar a mi Señor y a mi Dios? Administra diferente, el cristiano administra diferente que un impío, hermano, totalmente. El impío, lo primero que piensa es en él cuando cobra. El cristiano, cuando cobra, lo primero que piensa es en Dios, porque todo proviene de Él. Nuestra salud no está en nuestras manos, hermano. Hablando de eso, gloria al Señor, nuestro hermano Eliseo continúa recuperándose. Continúa recuperándose en contra de todo pronóstico, pero también nos muestra, la salud no está en nuestras manos para trabajar todos los días, hermanito. Tú puedes sentirte lo más bien, perfecto, bonito, saludable, atlético, jumping every way, pero la salud es Dios que la da, la voluntad también, el deseo, las puertas de trabajo.
El cristiano dice, no, ¿cuánto? Yo tengo que honrar a mi Señor con el primer fruto de lo que me viene a mi mano. Vive diferente, santificado en cada área de nuestra vida. Y por último, en estos 3 primeros versículos, el apóstol Pablo deja claro en algo. Primero, que Jesucristo es el centro de todo. Y que a Jesucristo ser el centro de todo, consecuentemente, la gracia y la paz está sobre aquel que ha sido alcanzado por Cristo. Gracia y paz no son meramente, si bien eran expresiones que se daban como un saludo, pero no son meramente saludos. Gracia y paz es el resultado, es el fruto de haber sido alcanzado por Cristo. Porque es por gracia que fui alcanzado y al ser alcanzado por esa gracia, tengo la oportunidad de vivir en paz, aunque esté viviendo conflictos en mi vida. Porque la paz de Dios no es como la paz del mundo. La paz del mundo es la ausencia de problemas, de dificultades, ¿verdad? Eso es paz. Para uno tener paz, dice, yo no tengo problemas con nadie, no tengo problemas de salud, no tengo problemas económicos, estoy en paz. Esa es la paz del mundo, inalcanzable. Pero la paz de Dios es diferente. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Porque a pesar de estar los conflictos, nuestra mente, corazón y pensamientos están guardados en Cristo Jesús. Y Él le dice, gracia y paz, hermanos de Corinto. Gracia y paz. Hermanos, ¿cómo fue posible que personas pecadoras como los hermanos de Corinto fueran llamadas santas, santificadas y recibieran gracia y paz? Claramente la respuesta no está en ellos, ni en lo que son, ni en lo que hacen. Están en Cristo Jesús. Nuestra nueva identidad no fue comprada por obras. Por lo menos no obras propias. Fue comprada por la obra de Cristo. Hoy podemos ser llamados sus hijos y reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y esto es por su mérito y por su obra. Cristo ha tomado sobre él el castigo que me correspondía a mí. Ese es el evangelio, hermano. Cristo tomó sobre él el castigo que te debería recibir tú. Para que hoy podamos tener paz para con Dios. Por eso tenemos que darnos cuenta cómo es que estamos viviendo esta salvación tan grande que nos ha sido dada. Y si tú todavía dices, bueno, yo no sé si soy hijo o hija de Dios, también para ti es este llamado. ¿Cuál es el de rendirle tu vida a Cristo? Creer en Él, en que la obra en la cruz del Calvario es lo único suficiente para perdonar tus pecados y darte vida, darte identidad, definir quién eres y darte propósito. Si tú no lo has hecho todavía, si no le has rendido tu vida a Cristo, ¿qué esperas? Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Porque te aseguro y te garantizo que nada de malo te va a traer a tu vida seguir a Cristo, sino que todo lo contrario. Y si tú hoy estás ya hace un tiempo caminando como hijo o hija de Dios, quiero preguntarte, ¿estás viviendo conforme a tu identidad?
¿Quién te define? ¿Quién tú eres? ¿Estás viviendo conforme al llamado que el Señor te ha hecho? Como su hijo, como su hija, sometiendo cada área de tu vida al escrutinio de Dios, de su sabiduría y su palabra. ¿O continúas gobernando tú? ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Aquel que te dio identidad? ¿O tú mismo? Este momento es oportuno para alinear nuestro caminar en Cristo. Para todo aquel que hoy tal vez está en caminos torcidos. Amén. Y vamos a orar